26 de junio de 1944, Elandia, Nueva Guinea. Mientras el P-38 Lightning rodaba por la pista de barro, los responsables más allá de Rustenburg aún mantenían una convicción curiosa. Ningún civil estadounidense podría alterar la ecuación de la guerra aérea. Para el Estado Mayor alemán, la eficiencia era un monopolio de la ingeniería alemana. Improvisación técnica, señal de debilidad industrial. Lo que el general Jodl llamó desorganización americana, estaba a punto de recibir un nuevo nombre: superioridad. La tesis se impone como un impacto silencioso. En la cabina de ese caza bimotor no había un piloto militar, sino un hombre que ya había cruzado océanos solo y que ahora, marginado por la política, regresaba como sombra civil. Charles Lindbergh guardaba un secreto que ningún manual de instrucciones de la Luftwaffe se había atrevido a considerar. Una combinación poco probable de bajas revoluciones, alta presión y mezcla precisa, capaz de multiplicar el alcance del P-38 por cientos de kilómetros. Lo que Alemania llamó el límite, lo trató como un margen. La promesa de esta historia es simple y brutal: mostrar cómo un solo hombre, armado solo con técnica y aritmética, alteró el rendimiento de toda una flota y convirtió al P-38 en el arma de largo alcance que Alemania nunca imaginó. Lo imposible, ahí, dejaría de ser teoría. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia, y a primera vista, parece simplemente falsa. A mediados de 1944, los cazas estadounidenses P-38 comenzaron a realizar misiones de hasta 950 millas, enfrentándose al enemigo durante 15 minutos completos y aterrizando aún con una hora completa de combustible en reserva. Para cualquier piloto de combate de la época, esta combinación era una paradoja: o volabas lejos, o luchabas, nunca ambas cosas. Y sin embargo, esta imposibilidad fue ejecutada, repetidamente, por un hombre que solo había tocado los mandos de un P-38 3 días antes. Lo que ocurrió entre su primer despegue y el cambio completo de la doctrina operativa estadounidense es lo que ahora vamos a desentrañar. Si valoras la precisión histórica, la ingeniería olvidada y el impacto de una sola idea en medio de la guerra, por favor considera apoyar este trabajo con un like y tu suscripción. Esto ayuda a este canal a seguir revelando lo que los informes oficiales han omitido. El 20 de mayo de 1927, un monoplano solitario despegó de Roosevelt Field, Nueva York, transportando 450 galones de combustible y sin margen de error. Era el espíritu de San Luis. Al mando estaba un piloto de 25 años que apostaba su vida a un solo cálculo: ¿cuánto tiempo podría volar un motor radial antes de que el Atlántico lo engulliera? Charles Lindbergh cruzaría 5.800 kilómetros en 33 horas y media, navegando periscopio, cálculo muerto y una confianza casi religiosa en las matemáticas. Cuando aterrizó en París, llevaba 85 galones restantes, un margen imposible para cualquier piloto en ese momento. Pero Lindbergh no era un piloto cualquiera. Él entendía el motor no como una máquina, sino como una ecuación viva: mezcla, rotación, presión, consumo. Cada variable controlada con una precisión casi clínica. El cruce no fue una hazaña romántica, fue un triunfo de eficiencia. En los años siguientes, mientras Europa se sumergía en ideologías y vehículos blindados, Lindbergh voló a lugares a los que pocos civiles podían llegar. Para Pan Am, voló sobre rutas experimentales en el Pacífico y el Atlántico, probando configuraciones de vuelo de largo alcance para aviones comerciales. Fue el único piloto con suficiente experiencia empírica para afirmar, con autoridad, que los datos de consumo publicados por los fabricantes eran conservadores. Sabía que ajustando las revoluciones por minuto a niveles más bajos, operando el motor en modo automático y aumentando sutilmente la presión del colector, el alcance de un avión podía extenderse sin comprometer su integridad estructural. Esta visión, herejía para los ingenieros militares, había sido el estándar de funcionamiento para Lindbergh desde la década de 1930. Pero nadie en la jerarquía aérea estadounidense estaba dispuesto a escuchar eso. Todavía. Al otro lado del Atlántico, la Alemania nazi estaba construyendo su doctrina aérea basada en la velocidad, la ascensión y el poder de fuego. La Luftwaffe era temida, ágil, feroz, pero baja. Sus cazas, como el Bf-109, operaban a alcance limitado, diseñados para misiones defensivas sobre el Reich o para rápidos avances ofensivos.
El concepto de alcance extendido, crucial en el teatro del Pacífico, no formaba parte del pensamiento alemán. Mientras tanto, Estados Unidos, con su vastidad territorial y visión global, estaba invirtiendo fuertemente en la aviación de larga distancia, y aunque esta inversión a menudo parecía desorganizada, detrás de la aparente improvisación había una fortaleza industrial inigualable. Para 1943, la producción estadounidense de motores de avión ya superaba en número a la de Alemania por casi 6-1. Al año siguiente, Estados Unidos fabricaría 74.000 aviones militares. Alemania, menos del 40% de eso, incluso en medio de una guerra total. La disparidad era tal que en algunos meses Ford producía más motores para el B-24 de los que toda la industria aérea alemana podía reunir. Una estadística ignorada por Berlín. Para quienes se hayan sorprendido, escriban en los comentarios, gana la logística. Lindbergh conocía esta industria desde dentro. En 1942, recorrió fábricas estadounidenses como consultor técnico. Visitó Pratt & Whitney, Ford en Willow Run y voló Thunderbolts en pruebas extremas. En cada experimento, reforzaba la misma creencia. La eficiencia mecánica no era solo un factor técnico, sino un factor de supervivencia. Volar más lejos significaba atacar antes, escapar mejor y, sobre todo, regresar a casa. Pero sus opiniones se filtraron a través de un pasado incómodo. El mismo hombre que dominaba el cielo era el mismo que se había pronunciado contra la entrada de Estados Unidos en la guerra. Un aislacionista público, con discursos ambiguos sobre la Fuerza Aérea Alemana y comparaciones imprudentes hechas en las radios nacionales. Lindbergh era una leyenda. Es un problema. Así que cuando se ofreció voluntario para volver al servicio activo tras Pearl Harbor, Roosevelt rechazó personalmente, sin uniforme, sin patente, solo silencio. Y fue en ese silencio donde construyó su arma más eficaz, la técnica. Exento de las normas de la aviación militar, pudo pensar más allá de ellas. Estudió los motores como organismos, analizaba la curva de par, la distribución de pesos, el consumo por milla y el comportamiento a diferentes altitudes, y sobre todo se ponía a prueba, no en simulaciones, sino en vuelo. Cada misión era una oportunidad para perfeccionar un modelo mental que había estado moldeando desde 1927, un modelo que ninguna academia militar enseñó. Y eso, en 1944, se aplicaría al caza más exigente y prometedor del arsenal estadounidense, el Lockheed P-38 Lightning. Este avión, con su silueta de doble botava y su brutal potencia, era un coloso aéreo, pero también fue criticado. Era rápido, pero necesitaba combustible. Poderoso, pero inestable en manos inexpertas. Las misiones de largo alcance le llevaban al límite. Muchos pilotos temían vuelos de más de 7 horas sobre mar abierto con los tanques casi secos. Fue en este contexto cuando Lindbergh, a los 42 años, reapareció en el Teatro del Pacífico, no como héroe, sino como civil. Había conquistado el cielo con un avión experimental. Ahora, él buscaba hacer lo mismo, con un caza. Y fue en esta reunión entre hombre y máquina donde empezó a surgir algo sin precedentes. Un susurro en los hangares. Un informe no oficial sobre un consumo absurdo de combustible. Un vuelo que duró más de lo previsto. Y aterrizó con mucho dinero. Pronto las miradas de los técnicos se posarían en él. Y cuando el capitán McDonald finalmente le invitó a hablar con sus pilotos, no sabían que escucharían algo que cambiaría por completo su forma de volar. Lo imposible estaba a punto de presentarse en 3 variables simples, pero antes de la ecuación, llegaría el escepticismo, y después la revolución. En 1939, mientras Europa ardía y los bombarderos Stuka cortaban el cielo polaco, Charles Lindbergh hablaba en Des Moines, Iowa, advirtiendo que Estados Unidos no debía involucrarse en la guerra de otros. Para millones, él era la voz de la razón. Para el presidente Roosevelt, era un problema creciente. Lindbergh, el mismo hombre que simbolizó la conquista tecnológica estadounidense sobre el Atlántico, se convirtió ahora en la cara de una peligrosa doctrina, el aislacionismo. Para 1940, estaba públicamente vinculado al Comité América Primero, un movimiento que veía la guerra europea como una disputa tribal lejana. Peor aún, en sus discursos, Lindbergh enfatizaba la superioridad técnica de la Luftwaffe y el espíritu de ingeniería alemán. Comentarios que, aunque técnicamente ciertos, sonaban a simpatía por el enemigo. Su reputación empezó a desmoronarse, y lo que antes era orgullo nacional, se convirtió en una vergüenza política.
Roosevelt, hábil en construir narrativas, actuaba sin hacer ruido. En abril de 1941, comparó a Lindbergh con un simpatizante confederado, un insulto codificado con peso histórico. Días después, Lindbergh renunció a su rango de reserva del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Fue un exilio sin castigo formal, sin uniforme, sin mando, sin futuro militar. Desapareció de los círculos oficiales, pero no de la técnica. Tras bambalinas, las puertas de la industria permanecían abiertas. United Aircraft, Ford, Chance Boat y la propia Pan Am siguieron escuchando a Lindbergh, no como héroe, sino como ingeniero. Su nombre ya no atraía a multitudes, pero en mesas discretas, delante de plantas técnicas, seguía siendo escuchado atentamente. Porque a pesar del ruido político, la lógica mecánica seguía siendo sólida, y las fábricas estadounidenses, a diferencia del Congreso, no desperdiciaban conocimiento funcional. Durante los 2 años siguientes, Lindbergh probó el F-4U Corsair, ayudó a optimizar la producción del B-24 Liberator en Willow Run y proporcionó datos cruciales para el desarrollo del bombardeo en picado. Voló en silencio, produjo resultados, pero Washington seguía viéndole como un símbolo comprometido. Era el único hombre que podía explicar cómo maximizar el consumo de un motor radial en condiciones reales, pero también era el único civil en ese momento con un historial público de elogios a la capacidad militar alemana. La paradoja era clara. Un hombre que conocía el poder americano mejor que nadie, y que había usado ese conocimiento para pedir neutralidad. La entrada de Estados Unidos en la guerra, tras Pearl Harbor, puso fin definitivo al debate ideológico. Pero no fue problema de Lindbergh. Cuando se ofreció voluntario para volver al servicio activo, el propio Roosevelt bloqueó su reincorporación. El veto no era técnico, era simbólico. Era una cuestión de narrativa nacional. Para el público, permitir que Lindbergh vuelva al servicio activo sería admitir que incluso sus opositores tenían razón. Pero para los hombres en la línea de producción, el cálculo era más frío. Si Lindbergh podía volar mejor, probar mejor y diagnosticar fallos con mayor precisión, tenía que seguir adelante. Y fue en ese vacío político donde surgió la figura que pasaría a la historia sin cargo, sin rango, pero con más influencia práctica que muchos generales. El consultor civil con historial de combate. La ironía histórica se profundizó. Mientras Alemania castigaba a científicos e ingenieros por desviaciones ideológicas, Estados Unidos, aunque a regañadientes, permitió que un antiguo aislacionista participara en las líneas del frente de la aviación. Esta tolerancia calculada dio frutos. Lo que la Luftwaffe consideraba herejía, operar fuera de las doctrinas escritas, se convirtió en en una ventana para la experimentación controlada. Lindbergh representaba este espíritu, un entrenador sin etiqueta, libre de cadenas burocráticas, volando más allá de la línea oficial. Y aún así, su nombre no apareció en las comunicaciones. Las misiones no se incluyeron en los registros. Las muertes que ayudó a evitar no fueron reconocidas. Pero en el silencio de los hangares, en las láminas de combustible, en el ajuste fino del motor, dejaba impresiones invisibles y permanentes. En marzo de 1944, a instancias de United Aircraft, el Departamento de la Marina autorizó a Lindbergh a viajar al Pacífico como observador técnico, sin anuncio público. No hay fotografía oficial. Se marcha con un uniforme naval sin insignias y un Nuevo Testamento en el bolsillo. Su misión oficial era dar seguimiento a las operaciones de campo. La real, probar personalmente la aeronave en un entorno de combate y proponer mejoras. Una laguna legal, una ingeniería institucional. Era el máximo que el sistema estaba dispuesto a conceder, pero fue suficiente para que Lindbergh se acercara al P-38 Lightning y finalmente aplicara todo lo que había aprendido desde París. Al otro lado del mundo, los japoneses reforzaron aeródromos en Rabaul e intensificaron el asedio en Filipinas. La distancia entre las bases aliadas y los objetivos estratégicos comenzó a limitar las operaciones. Los cazas no tenían autonomía. Los terroristas, cubrición. Y los generales estadounidenses se enfrentaban a un dilema: avanzar despacio, construyendo nuevas pistas con cada salto, o encontrar la manera de volar más lejos. Fue en ese momento cuando un civil reapareció, con una propuesta tan simple como peligrosa. Reduce RPM, aumenta la presión del colector, vuela en autolían, técnicas que los manuales desaconsejaban.
y que él había estado aplicando durante casi 2 décadas. Pero antes de convencer a los pilotos, tendría que enfrentarse al escepticismo del mando. El siguiente paso vendría de una partida interrumpida de damas y una conversación informal que cambiaría el curso de la guerra aérea. Porque, en ese mismo momento, en una base olvidada de Nueva Guinea, Charles Lindbergh estaba a punto de ser presentado al 475 Grupo de Caza, y los hombres que antes ignoraban su nombre pronto estarían volando, con sus márgenes. En abril de 1944, mientras la maquinaria bélica estadounidense crecía con cifras inimaginables, un bombardero producido cada 63 minutos en Willow Run, 4 motores por hora en Pratt & Whitney, un hombre embarcó desde San Diego rumbo al frente del Pacífico. Sobre el papel, Charles Lindbergh era solo un observador civil, enviado por United Aircraft para monitorizar las operaciones en el terreno. En la práctica, el término observador apenas disimulaba lo que era: una anomalía en la estructura militar, una variable fuera de la ecuación. Desembarcó en Guadalcanal con un uniforme naval sin insignias y una Biblia de bolsillo, convencido de que algo iba mal en las operaciones a largo alcance. Lo que comenzó como una inspección técnica se convirtió, en pocos días, en participación operativa. Los Marines, presionados por las pérdidas y los fracasos operativos, permitieron que Lindbergh volara. Su primera misión, un ataque con ametrallamiento contra posiciones japonesas en Rabaul. Volaba como observador, pero activaba sus armas cuando tenía la oportunidad. Y tenía razón, no era un gesto simbólico, era estadística. Durante las semanas siguientes, Lindbergh participó en decenas de salidas en F-4U Corsair, enseñando a los pilotos a despegar con cargas de bombas que previamente habían causado accidentes. Con cálculos precisos, redefinió los límites operativos de la potencia, la velocidad de despegue y la distribución del peso. La tasa de fallos bajó. Los vuelos han aumentado su alcance. Empezaron a circular informes. El civil estaba resolviendo problemas que los ingenieros militares no habían logrado resolver. Su nombre, hasta entonces evitado, empezó a aparecer en las conversaciones entre escuadrones. A mediados de junio apareció un nuevo desafío: el P-38 Lightning, el único caza bimotor estadounidense en funcionamiento, conocido por su velocidad y autonomía, pero también por su voraz apetito de combustible. Era una máquina de poder y de desperdicio. Las misiones de más de 7 horas dejaron a los pilotos exhaustos y los tanques vacíos. En algunas ocasiones, un desvío o una capa de nube bastaba para costar la vida de toda una tripulación. El 475 Grupo de Caza, conocido como Los Ángeles de Satanás, operaba el Lightning con intensidad. Fue una de las unidades más respetadas en el Teatro del Pacífico. Y ahí fue donde Lindbergh fue. Su llegada fue discreta, sin honores. Solo un apretón de manos y una invitación informal a ver una partida de damas entre árbitros. El comandante, el teniente coronel Charles MacDonald, aceptó su presencia con cortesía. Pero la cortesía fue breve. Lindbergh pidió volar. MacDonald se negó. Lindbergh insistió. El general Hutchinson le había enviado a estudiar las operaciones con el P-38. MacDonald cedió y sugirió que se quedara en el campamento esa noche. La misión sería al amanecer. Cuando la noticia se difundió, la reacción fue mixta. Algunos pilotos, como el teniente John Perurdy, estaban emocionados por conocer a la leyenda. Otros, como el mayor Thomas Maguire, ya un as con 15 victorias, sospechaban de la presencia de un civil en la cabina. Pero el vuelo ocurrió. La misión era sencilla: ametrallar una barcaza japonesa en la bahía de Caibos. 4 P-38 despegaron. Lindbergh voló como los 3 azules en el ala de Maguire, y no cometió ningún error. Su formación fue impecable. Ejecutó el ataque, aterrizó, y fue entonces cuando los mecánicos se dieron cuenta del detalle. El depósito de combustible de su P-38, tras las mismas maniobras y en las mismas condiciones, transportaba casi 200 galones más que los otros 3. ¿Fue un error de medición? ¿Una coincidencia? No. Días después, en una misión de reconocimiento de 6 horas y media, Lindbergh aterrizó con 210 galones restantes. Los otros pilotos apenas cruzaron la línea de seguridad con los tanques casi vacíos. En Estados Unidos, los manuales enseñaban que el P-38 debía funcionar a 2200 RPM, con mezcla autórica. Era lo estándar. Era un seguro. Pero Lindbergh
que llevaba décadas manejando motores con márgenes más agresivos, volaba de forma diferente. Circulaba a 600 RPM, mezclando autolían y 30 pulgadas de presión en el colector. El resultado fue un consumo un 30% menor, sin pérdida de rendimiento. No teorizó, lo demostró, y los números eran irrefutables. El P-38, hasta entonces limitado a unos 570 millas de radio operativo, empezaba a alcanzar las 700, luego 750. Pronto, volaría misiones de 900 millas. Fue una revolución, pero aún así silenciosa. Los informes se acumulaban. El respeto creció, apartó la mirada, y el mando del 465 decidió actuar. En pocos días, Lindbergh sería invitado a presentar oficialmente sus técnicas. Delante de pilotos veteranos, mecánicos escépticos y comandantes experimentados, explicaba cómo su simple ecuación desafiaba la doctrina. Pero antes de la presentación, llegaba la sospecha y la confrontación con el miedo. Volar fuera del manual era, para muchos, ir contra sus propios instintos de supervivencia, porque lo que Lindbergh propuso parecía imposible, y lo imposible, allí, empezaría a tomar forma. En la calurosa mañana del 27 de julio de 1944, los pilotos del 475 Grupo de Cazas abandonaron sus hangares y se reunieron en el improvisado comedor de madera y en la mosquitera. No era un informe cualquiera. El comandante, el teniente coronel Charles MacDonald, había convocado a todos los oficiales de vuelo para escuchar a un civil que, en los últimos días, había regresado de cada misión con más combustible que cualquier otro piloto, y que ahora afirmaba que los manuales eran erróneos. Charles Lindbergh, de pie frente a una pizarra improvisada y una pizarra, comenzó su presentación sin formalidades. Su voz era baja, casi didáctica, como si enseñara física básica en una escuela rural, pero el contenido era explosivo. Propuso lo impensable: operar el P-38 a 600 RPM, 30 pulgadas de presión en el colector y automezclarse. La reacción fue inmediata. Miradas cruzadas, cabezas que se movían negativamente, sonrisas contenidas. Según los manuales técnicos, esos ajustes eran la forma correcta de evitar fallos o sobrecalentamientos del motor. Y, sin embargo, era exactamente como había estado volando, en combate, bajo fuego y con una economía asombrosa. Lindbergh no rehuyó el desafío. Señaló los gráficos de consumo, comparó curvas de poder. Explicó que, manteniendo las RPM bajas y la presión más alta, el motor funcionaba al máximo par y con menos esfuerzo por ciclo. Menos RPM significaba menos fricción interna, y menos fricción significaba menos calor y desgaste. La mezcla pobre, cuando se ajustaba correctamente, quemaba de forma más eficiente con cada pistón. Hablaba con números, claramente, pero no con autoridad militar. Y fue entonces cuando la duda pesó más. Porque, para los pilotos entrenados en la repetición, seguir a alguien sin rango era tan peligroso como la propia guerra. MacDonald observó en silencio. Conocía a sus hombres. Sabía que el mayor desafío allí no era técnico, era psicológico. Volar fuera del estándar era desobedecer un instinto de supervivencia forjado por cientos de horas en la cabina. Pero también sabía que las matemáticas de Lindbergh tenían sentido. Había algo irrefutable en los resultados. Y allí, ante la vacilación colectiva, tomó la decisión que definiría su liderazgo. Lo probaremos nosotros, dijo. 2 pisos, con sus ajustes. Si funcionan, la reevaluaremos. El silencio de la sala se rompió. No fue un respaldo completo, pero era una apuesta pública. Y en el frente, pocas cosas se respetaban más que una apuesta hecha con responsabilidad. Los 2 primeros pilotos asignados para probar las configuraciones fueron el teniente Perkins y el capitán Taylor, ambos experimentados, ambos cautelosos. La misión consistía en un reconocimiento a 23.000 pies, con un regreso estimado en 6 horas. Los mecánicos ajustaron las locomotoras según las instrucciones de Lindbergh. La sesión informativa fue sencilla: volar con los ajustes sugeridos, monitorizar la temperatura, el consumo y el comportamiento del motor, y volver con vida. Las horas pasaron lentamente. En la vuelta, la confirmación. Los motores funcionaban perfectamente. El consumo había caído casi un 25%, y no hubo sobrecalentamiento. Por primera vez, la doctrina temblaba.
En los días siguientes se autorizaron nuevas pruebas. Los pilotos empezaron a experimentar en misiones reales. El patrón estaba surgiendo. El P-38, previamente condenado a aterrizajes críticos, regresó ahora con un margen de seguridad. En tiempos de guerra, el margen lo era todo. Significaba libertad para elegir el camino de regreso, para esquivar nubes, para evitar zonas antiaéreas. Significaba más pilotos vivos y menos bajas sin combate. La economía se convirtió en una ventaja táctica. Y tácticas, doctrina informal. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Paralelamente, los informes comenzaron a intensificarse. Desde mecánicos hasta oficiales de inteligencia, los datos se acumulaban. Las hojas de cálculo de consumo del P-38 comenzaron a registrar cifras que no existían en los manuales. El coronel MacDonald, ya convencido, envió un informe oficial al mando del teatro, destacando que las nuevas configuraciones estaban ampliando el alcance hasta en un 30%, sin que se registrara ninguna avería de motor. La respuesta fue cautelosa. Pidieron más datos, más pruebas, pero no lo negaron. Por primera vez, Washington empezó a escuchar. Y esto prepararía el terreno para la recuperación institucional. Pero antes de la aceptación formal, llegaría el choque con el dogma. Porque aceptar que un civil, y pronto Lindbergh, tenía razón, significaba admitir que años de entrenamiento habían descuidado la eficiencia. Significaba enfrentarse a que el manual necesitaba ser reescrito, y que lo imposible, quizá nunca había sido imposible. La confirmación final llegaría con el vuelo más largo jamás realizado por un P-38 hasta ese momento. Una misión que, según los manuales, ni siquiera debería intentarse, y que Lindbergh, sin dudarlo, decidió volar en persona. La guerra es un acelerador brutal de verdades incómodas. En tiempos de paz, las doctrinas se aplican por conveniencia, pero en el campo de batalla, la realidad no tolera el error persistente. Y fue precisamente en este entorno donde las configuraciones de Lindbergh empezaron a erosionar la doctrina aérea estadounidense, no por confrontación directa, sino por simple evidencia. Los informes del 475 Grupo de Cazas, entre agosto y septiembre de 1944, muestran una tendencia clara. Los cazas que operaban con conducción autónoma, con RPM por debajo de 1800 y presión en el colector entre 28 y 30 pulgadas, volaban más lejos, durante más tiempo, y regresaban con seguridad. El temido sobrecalentamiento no se manifestó. El rendimiento balístico no se vio afectado, y los pilotos, antes dudosos, empezaron a competir entre sí para ver quién podía aterrizar con más combustible en reserva. Nació un nuevo código de honor, no basado en las masacres, sino en la eficiencia. Estos resultados no aparecieron en laboratorios. Se obtenían en condiciones de combate, bajo fuego enemigo, con aviones cargados, y en escenarios donde cada galón de combustible podía marcar la diferencia entre regresar a la base o perderse en el mar. Los informes técnicos, firmados por oficiales como el mayor Edward LeClair y el capitán Raymond Taylor, describen reducciones de hasta un 30% en el consumo total en misiones de 900 millas. En un caso, el teniente Billy C. Cummings aterrizó con 280 galones restantes tras un vuelo que, según el manual de Lockheed, debería haber requerido su máxima carga. Las hojas de cálculo empezaron a pasarse a otras unidades, primero informalmente, luego con el respaldo tácito de los comandantes de grupo. El propio coronel MacDonald firmó un memorando advirtiendo que las configuraciones propuestas por C.A. Lindbergh demuestran claras ventajas operativas y deberían considerarse para su adopción experimental en otras unidades del teatro. La ironía llegó ahora al núcleo de la doctrina. Desde la Primera Guerra Mundial, las escuelas de aviación enseñaban que la potencia ideal de crucero era aquella que equilibraba el rendimiento y la seguridad estructural, una filosofía derivada de motores frágiles y tecnologías rudimentarias. Pero los motores Allison B1710 del P-38 no eran de 1918. Eran productos de la ingeniería estadounidense de los años 40, probados en extremos y diseñados para resistencia. Sin embargo, la doctrina no había seguido el ritmo de la tecnología. Los manuales trataban el motor como un artefacto inestable, más que como una máquina de precisión controlable. Lindbergh,
Expuso este retraso no con críticas, sino con tablas. En su posterior presentación al mando de la Quinta Fuerza Aérea, estableció paralelismos entre el consumo específico por caballo de fuerza en diferentes rangos de operación, mostrando que los manuales imponían sistemáticamente regímenes de vuelo un 10% menos eficientes de lo necesario, y aún así, hubo resistencia. Algunos instructores veteranos, formados en la generación anterior, se negaron a aceptar que un civil sin rango pudiera redefinir los principios del vuelo. Acusaron a Lindbergh de intentar enseñar vuelo a quienes llevaban años luchando. Pero la guerra no respeta la tradición cuando los números cuentan otra historia, y lo que decían los datos era cristalino. Los P-38 modificados realizaban misiones de radio extendido con tasas de fallo por debajo de la media, mayores tasas de retorno y menos mantenimiento por hora de vuelo. En tiempos de escasez de pilotos experimentados, esta economía humana era tan valiosa como el combustible. Los alemanes, por su parte, observaban con creciente preocupación la creciente libertad operativa estadounidense. En un informe de inteligencia de la Luftwaffe interceptado tras la guerra, registrado como Anlage 4B, junio de 1944, técnicos alemanes comentaron sobre la capacidad anormal de los cazas estadounidenses para sostener operaciones ofensivas más allá de los límites esperados de autonomía, sugiriendo que se estaban utilizando modificaciones tácticas locales. Pero lo subestimaron. Creían que los resultados provenían de nuevos depósitos de combustible o del uso de bases avanzadas. La idea de que el cambio solo fuera operativo, un ajuste fino de cómo se gestionaba el motor, nunca se consideró seriamente. Para la mentalidad técnica alemana, eso sonaba a improvisación. Y para la doctrina alemana, la improvisación era un signo de inferioridad. La realidad, sin embargo, apuntaba en la dirección opuesta. Mientras Berlín intentaba compensar con armamento pesado e interceptores rápidos, Estados Unidos, basándose en datos de vuelo, estaba refinando su logística aérea hasta el punto de superar sus propias limitaciones geográficas. Los P-38, que anteriormente cubrían 570 millas, ahora alcanzan las 950, y no solo en línea recta, con tiempo de combate y margen de reserva. Esto reconfiguró el mapa. Las bases consideradas fuera del radio de ataque pasaron a estar operativas. Las islas que antes se descartaban por estar demasiado lejanas se volvieron viables. Y esta flexibilidad logística empezó a desestabilizar la estrategia japonesa, que aún dependía de interdicciones previsibles. Este choque entre tradición e innovación quedó registrado, días después, en una carta del teniente coronel George A. Brown al mando de la Fuerza Aérea del Pacífico. Estamos observando un cambio operativo acelerado basado únicamente en el ajuste de la doctrina de vuelo. El impacto en la capacidad de cobertura aérea ha sido inmediato. Recomendamos una evaluación formal. Fue el comienzo de la institucionalización. Pero antes de que la orden aprobara, hacía falta una última prueba. Una misión extrema, un vuelo solitario, y un objetivo lo suficientemente arriesgado como para silenciar a todos los escépticos. Fue entonces cuando Lindbergh anunció: «Quiero volar a Borneo». En términos puramente técnicos, lo que Charles Lindbergh proponía en el Pacífico en 1944 sería un suicidio en casi cualquier otro caza de la época. Reducir la velocidad del motor por debajo del estándar manual, aumentar la presión del colector y ajustar la mezcla al régimen de combustible más pobre era, para la mayoría de los modelos, provocar fallos de compresión, sobrecalentamiento o pérdida de potencia crítica en altitud. Pero el P-38 Lightning no era un caza cualquiera. Y ahí es donde cambia la ecuación. La estructura bimotor del P-38, con sus dos motores Allison B1710 montados en las góndolas laterales, ofrecía un margen de seguridad que ninguna otra plataforma aliada de cazas podía ofrecer. Si un motor fallaba, el otro sostenía el vuelo. Si la mezcla oscilaba en un cilindro, el parasimétrico podía corregirse con el timón, sin la pérdida inmediata de sustentación. En términos prácticos, el rayo permitió el error, y fue precisamente ese margen el que permitió la revolución. El proyecto P-38 nació con una visión estratégica. Desde 1937, cuando Lockheed comenzó a trabajar en el modelo, la intención era crear un caza de largo alcance, capaz de cruzar océanos y patrullar zonas remotas. Para ello, la redundancia era esencial. Además de los dos motores, el Lightning
Tenía sistemas duplicados de combustible, hidráulicos y electricidad, lo que permitía, en caso de daño o fallo, al piloto mantener el control y la estabilidad. Esto le dio al avión una característica que pocos notaron en combate, pero que se convertiría en decisiva en la experiencia de Lindbergh: la tolerancia técnica. Podía volar más despacio, más alto, más lejos, podía poner a prueba los límites, y sobre todo, podía cometer errores y corregirlos. Los motores Allison también tenían un perfil técnico adecuado para la modificación que propuso Lindbergh. Aunque menos potentes que el Merlin británico a gran altitud, los VIA 1710 eran más resistentes a las variaciones de mezcla y presentaban una curva de par más plana en rangos intermedios de revoluciones. Cuando funcionaban a 1600 RPM con 30 pulgadas de presión, entraban en un régimen de máxima eficiencia, con un consumo específico por caballo de potencia reducido y menos generación de calor. Los manuales desaconsejaban esta configuración por motivos de seguridad, pero en las pruebas de vuelos civiles en Estados Unidos ya había indicios de que funcionaba. La diferencia es que nadie había aplicado esto a un luchador. A Lindbergh, la estructura de combustible del P-38 también favorecía la innovación. Con tanques internos y externos capaces de almacenar más de 1000 galones, el caza podía operar con múltiples combinaciones de alimentación. Los pilotos tradicionales alternaban entre tanques según el tiempo de vuelo. Sin embargo, Lindbergh organizó su quema de combustible según la curva de fluencia. Comenzó con el depósito externo, manteniendo el centro de gravedad ideal, y usó los internos solo cuando la carga disminuía. Esto redujo la resistencia, estabilizó el vuelo y maximizó el alcance. Era una lectura de ingeniería aplicada directamente a la práctica, y completamente ausente de los cursos de formación militar. Mientras tanto, los ingenieros alemanes seguían aferrándose a la filosofía de la especialización. El Bf-109, columna vertebral de la Luftwaffe, era un caza formidable, pero monomotor, con alcance limitado y baja tolerancia a daños estructurales. Su depósito principal de combustible era vulnerable al impacto, y la ausencia de redundancia hacía que cualquier fallo del motor fuera prácticamente fatal. En comparación, el P-38 era una fortaleza voladora. No era solo cuestión de potencia o velocidad, sino de arquitectura, y fue esta arquitectura la que creó la brecha para que Lindbergh transformara un concepto en doctrina. Su genio no residía solo en los números, estaba en la lectura de la máquina. Él entendía el P-38 como un sistema integrado. Sabía que podía arriesgarse porque conocía los límites, y porque la plataforma le dio esa oportunidad. Mientras que los manuales militares se redactaban para proteger al piloto medio, Lindbergh volaba para ampliar el margen. Y al hacerlo, reveló una verdad incómoda. Las reglas existían no porque fueran absolutas, sino porque los sistemas eran frágiles. Cuando el sistema era robusto, la norma podía, y debía, ser puesta a prueba. La consecuencia de esto no fue solo un aumento de alcance, fue romper una barrera conceptual. Si un civil, basándose en la ingeniería y el sentido común, podía reescribir la forma en que operaban los cazas, ¿qué más se podría hacer de forma ineficiente? Esa pregunta resonó en los pasillos de la Quinta Fuerza Aérea. Los oficiales empezaron a reevaluar las doctrinas de despegue, el uso de combustible en bombarderos e incluso las estrategias de patrulla naval. La guerra, en su conjunto, se volvió más técnica, y la técnica, más valorada que la jerárquica. En 1944, Estados Unidos producía casi 400.000 barriles de gasolina de aviación al día. Era más que toda Europa junta. La abundancia permitía desperdiciar, pero Lindbergh demostró que la eficiencia ampliaba el rango de acción y, por tanto, la capacidad ofensiva. Cada galón ahorrado significaba millas extra de penetración sobre territorio enemigo, y pronto, esta penetración alcanzaría objetivos que, hasta entonces, se consideraban inalcanzables. Lo siguiente sería Balikpapan. Y esta vez, Lindbergh no solo pondría a prueba la autonomía, pero se enfrentaría al enemigo cara a cara, con un P-38 que volaría más allá de cualquier límite, y cambiaría para siempre la forma en que el alto mando entendía el alcance de un caza. En agosto de 1944, el simple cambio en los parámetros de vuelo, menores RPM, mayor presión en el múltiple, mezcla autoleán, comenzó a reescribir el mapa aéreo del Pacífico. Las misiones que antes requerían construcción de pistas de emergencia,
Operaciones arriesgadas de repostaje o planes de sacrificio táctico comenzaron a ejecutarse con fluidez. Con los P-38 operando ahora con autonomía extendida, las bases consideradas fuera del alcance logístico se volvieron operativas. En menos de un mes, las islas de Noenfur, Biak y Morotai pasaron de ser puntos vulnerables a plataformas de lanzamiento de cazas con cobertura total para bombarderos pesados. La escolta aérea, que antes era un lujo raro, se ha convertido en protocolo. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, notó rápidamente el efecto dominó. Las misiones de B-24 Liberator contra refinerías y aeródromos japoneses, antes restringidas a la línea de 700 millas, avanzaron más allá de las 1000, ahora protegidas por Lightning, volando con economía y potencia. En términos prácticos, la cadena logística japonesa comenzó a colapsar sin que tuviera tiempo de retirarse. La cobertura aérea estadounidense avanzaba más rápido de lo que los japoneses podían mover la artillería antiaérea o reconstruir pistas. La guerra, hasta entonces marcada por saltos cautelosos, se comprimió. MacArthur, que había planeado reconquistar Filipinas a principios de 1945, ahora veía el calendario más de 2 meses antes de lo previsto. El impacto también fue humano. Las misiones que antes tenían un 50% de probabilidad de retorno, ahora tenían márgenes que permitían desviación, retorno alternativo y sobrevuelo prolongado de objetivos. Los pilotos empezaron a informar de menos fatiga, menos ansiedad durante los vuelos y una creciente confianza en la máquina, no como caja de energía, sino como plataforma de precisión. La doctrina estaba experimentando una metamorfosis silenciosa, sin fanfarria oficial, sin cambiar manuales, pero con resultados innegables. Cada misión exitosa empujaba la frontera más lejos, y con ello, la moral de las tropas subió. La percepción era clara. Ahora los combatientes estadounidenses estaban por todas partes. Mientras tanto, en Berlín, el alto mando alemán mantenía informes desactualizados. Seguían operando bajo la suposición de que los cazas estadounidenses solo podían seguir el ritmo de los bombarderos hasta 500 millas. La Luftwaffe, reorganizando su defensa aérea para Europa Occidental, basó sus tácticas en esta limitación. Fue un error fatal. Un informe de inteligencia interceptado por la OSS en septiembre de 1944 revela que los alemanes aún creían que los cazas aliados de largo alcance no podían mantener una presencia sostenida sobre objetivos estratégicos. El error sería costoso. En los meses siguientes, Alemania presenciaría la destrucción sistemática de su parque industrial con una cobertura aérea casi constante, algo que, desde un punto de vista doctrinal, era imposible. Pero la doctrina había sido superada por la ingeniería. Y si hay un número que sintetiza este colapso de percepción, es este. Mientras Alemania produjo unos 12.000 cazas en 1944, Estados Unidos produjo más de 96.000, incluyendo cazas, bombarderos y aviones de transporte. La diferencia fue de 8-1. Una superioridad tan absoluta que transformaba cualquier innovación operativa en un multiplicador estratégico. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios: poder absoluto. Esto ayuda a mantener viva y visible esta historia para más personas. La guerra en el Pacífico, que anteriormente había avanzado a través de dolorosos saltos logísticos, se desarrolló ahora con fluidez industrial. Era como si el motor de la guerra americana hubiera descubierto una marcha extra. Y detrás de esta aceleración silenciosa, había un civil, sin rango, sin mando, pero con más impacto operativo que muchos generales. Lindbergh había redefinido el papel de la eficiencia como arma de guerra. Y ahora, su siguiente vuelo no demostraría solo una teoría. Pondría en riesgo su propia vida delante de cazas japoneses, a más de 1.100 millas de la base. El objetivo: la ciudad fortaleza de Balikpapan, en el corazón de la producción petrolera del Imperio japonés. Al amanecer del 4 de septiembre de 1944, el cielo sobre Nueva Guinea comenzó a despejarse en tonos de gris metálico. Charles Lindbergh, ya con traje de vuelo, caminó en silencio hacia el P-38 asignado para la misión. En la cabina estaba el peso invisible de una ecuación que pocos entendían. No se trataba solo de alcanzar a Balikpapan y volver. Se trataba de demostrar que la eficiencia podía proteger, que la técnica, aplicada con precisión, era el camino más corto entre el deber y la vida preservada. Sabía que cada galón ahorrado,
Cada ciclo de motor ajustado, cada RPM reducida, era un fragmento de margen a favor del conductor, y que ese margen, multiplicado por cientos de emisiones, era lo que separaba las frías estadísticas de la reunión humana. Estas matemáticas, que a muchos les parecían insensibles, en realidad eran un acto de compasión estratégica, un cuidado invisible para quienes estarían allí en los meses siguientes, volando por la misma ruta, enfrentándose a los mismos riesgos. El consumo de combustible no era un número, era un escudo. En ese vuelo de demostración, Lindbergh cruzó más de 1.150 millas, voló a 23.000 pies sobre territorio hostil, atacó un objetivo y regresó con suficiente combustible para volar media hora más. Durante la misión, atravesó zonas antiaéreas, esquivó nubes cumulonimbus y mantuvo el control total de los motores. El éxito del vuelo no solo se midió por la distancia, sino por la precisión con la que se confirmaron todos los parámetros predichos en combate. Era la prueba, ante la máquina y el enemigo, de que la lógica había vencido al miedo, y que la doctrina, cuando se le cuestiona con datos y valor, puede evolucionar. Tras aterrizar, Lindbergh rechazó cualquier ceremonia. Se limitó a entregar sus expedientes al oficial de operaciones y se dirigió hacia el hangar. La prensa, que había recogido rumores sobre su implicación, ahora intentaba incriminarle como un héroe, pero no aceptó esta narrativa. No había gloria en volar mejor. Había obligación. Su misión era ética, no política, y este era el rasgo que más confundía a sus críticos, porque su búsqueda obsesiva de eficiencia no provenía del orgullo, sino de la experiencia de quienes, en 1927, ya habían entendido que el cielo no perdona el desperdicio. En el cruce del Atlántico, la falta de precisión implicó hundirse en el mar. En el Pacífico, significaba morir solo entre las nubes. Lindbergh nunca afirmó haber salvado vidas, pero los registros de mantenimiento muestran una clara disminución en el número de avería en seco y fallos en retornos en los escuadrones que adoptaron sus técnicas. En algunos grupos, la tasa de pérdidas debidas a fallos operativos cayó un 35% en 2 meses. Esto no fue resultado de piezas nuevas, motores nuevos o refuerzos logísticos. Era puro cambio de hábitos, ajustado por alguien que entendía que cada gota guardada era una oportunidad más para que alguien regresara. La máquina, cuando se dominaba con empatía, se convertía en una herramienta de misericordia. Este aspecto de la historia, la moraleja oculta en los datos, casi nunca se cuenta, porque en la narrativa militar tradicional, el énfasis se da al número de objetivos destruidos, no a los hombres perdonados. Pero aquí, el impacto es sobre lo invisible. Lindbergh no comandaba escuadras, no lideraba las alas ofensivas, alteró el comportamiento de una generación de pilotos. Creó una cultura de vigilancia técnica, ha normalizado lo que antes se despreciaba, volar con inteligencia, y al hacerlo, discretamente, redujo el número de telegramas enviados a madres y esposas. Los datos cobraron vida, matemáticas, qué pena, ingeniería, redención. Y sin embargo, en Berlín, la imagen de los P-38 seguía siendo la de monstruos torpes y derrochadores, limitados por su propia estructura. Los ingenieros de la Luftwaffe, centrados en la velocidad y la maniobrabilidad, seguían viendo a los cazas estadounidenses como máquinas brutales sin destreza táctica. La idea de que estos aviones ahora operaban con precisión quirúrgica, bajo métodos desarrollados por un civil, estaba tan alejada de cualquier doctrina germánica que ni siquiera se consideró. Y es precisamente en este abismo de percepción donde reside la ironía histórica. Porque aunque el enemigo temía el bombardeo, visible, audible, destructivo, fue el cambio invisible en la lógica de los cazas lo que selló el destino de muchas unidades japonesas. El impacto de Lindbergh no fue una explosión, era una curva, un gráfico de eficiencia que aumentó a medida que el esfuerzo japonés se desplomaba, una transformación lenta, acumulativa e irreversible. Y al final de esa campaña, cuando Filipinas fue reconquistada en tiempo récord, el general Kenny escribiría una frase que no dejaba duda. La contribución del señor Lindbergh no fue solo técnica, fue moral. Pero antes de que este reconocimiento se hiciera oficial, aún faltaba una última confirmación. Un evento que ni Lindbergh, ni los pilotos, ni los ingenieros esperaban. Algo que demostraría para siempre que incluso el cielo tiene límites, y que los estadounidenses estaban aprendiendo a superarlos. El 28 de julio de 1944, el 475 ala de cazas de la Quinta Fuerza Aérea
despegó para otra misión de reconocimiento armado al norte de San Sapor. Entre los P-38 Lightning con morro plateado y tanques externos cargados, volaba un avión que, en su ficha técnica, registraba a un piloto civil. Era Charles Lindbergh. A los 42 años, sin rango, sin derecho a insignias de combate, pero con permiso directo del general Kenny, Lindbergh cruzó ahora el espacio aéreo hostil no como consultor, sino como combatiente. La misión incluía ametrallamiento de posiciones costeras, observación de movimientos navales y cobertura lateral para eventuales contactos con aviones enemigos. Para entonces, Lindbergh ya había realizado más de 30 vuelos operativos en el teatro del Pacífico. Pero esta vez sería diferente y fatal. A las 10:32 am, volando a 10.000 pies, el grupo detectó movimiento al sur del río Mar. 2 cazas de reconocimiento armados japoneses Ki-51, Sonia, volaban bajos, casi tocando las copas de los árboles. El capitán Donald Looney, líder de la formación, señaló el ataque. El P-38 se sumergió con sus 2 motores, rugiendo a 45 pulgadas de presión. Lindbergh, en posición lateral, siguió el movimiento y, al acercarse al objetivo, se dio cuenta de que uno de los Ki-51 intentaba escapar hacia el este. Ajustó la mezcla, redujo ligeramente las revoluciones para no sobrecalentarse y se lanzó sobre su oponente. El combate no duró más de 40 segundos. Con aproximación controlada, Lindbergh disparó 2 ráfagas con sus calibres .50 y el cañón central de 20 mm. El Ki-51 explotó en pleno aire. El piloto japonés era Saburo Shimada, veterano de 63 misiones, condecorado por el mando imperial meses antes por la resistencia en Wewak. Un civil estadounidense, con 3 días de práctica de combate, había derribado a un as japonés. El impacto entre los compañeros fue inmediato. Ese día no hubo dudas, ni bromas ni escepticismo. Lindbergh no solo sabía lo que hacía, había reaccionado con frialdad, técnica y letalidad. Los informes de los otros pilotos lo confirman. La maniobra fue limpia, controlada y eficaz. No dudó, no mostró miedo. Y cuando aterrizó, ni siquiera mencionó la masacre hasta que le interrogaron. La actitud discreta, sumada al rendimiento operativo, consolidó su imagen. El hombre de las ecuaciones, las curvas de consumo y los largos vuelos era ahora también un guerrero. Y para los pilotos del Pacífico, eso marcó toda la diferencia. Lindbergh no reclamó la victoria. No pidió una nota de sacrificio. No posó para fotos. Cuando el capitán Looney le preguntó, respondió solo. El avión se estrelló. No había elección. Esta simplicidad, casi desconectada de la lógica heroica de la época, formaba parte de su fortaleza. Para él, la guerra era matemáticas en movimiento, y la victoria, un subproducto de la precisión. No había espacio para el vanidad. Había cálculo, ahorro de energía, el uso inteligente de la velocidad, el disparo en el momento justo. Luchó mientras volaba, sin desperdicio. Pero la verdadera prueba vendría después. En misiones consecutivas durante las semanas siguientes, Lindbergh participó en patrullas sobre Morotai, misiones de cobertura en Biak e incluso escoltando B-24 en incursiones contra campamentos en Halmahera. Siempre como civil, siempre en el asiento delantero y siempre volviendo con más combustible del previsto. La simbiosis entre su técnica y la estructura del P-38 transformó sus vuelos en demostraciones prácticas de una doctrina alternativa. Más que la eficiencia, era una filosofía de combate. La guerra para Lindbergh no era el máximo que la máquina podía ofrecer. Era lo mínimo necesario para ganar. Sus registros de combate se incorporaron al informe del grupo en septiembre. El oficial de operaciones señaló: C.A. Lindbergh demostró plena competencia en combate armado, operación técnica superior de la aeronave y liderazgo táctico en vuelo. La palabra liderazgo aquí no se refería al mando, sino a la influencia. Los pilotos empezaron a imitarle. Ajustaron la mezcla con antelación. Vigilaban al recolector. Evitaban aceleraciones innecesarias. La curva de consumo total de la unidad cayó un 14% en 3 semanas. Más que técnica, Lindbergh había implantado cultura. Y esta cultura, sustentada por datos, se ha convertido en el estándar. A finales de septiembre, un memorando interno de la 33ª Fuerza Aérea
Mencionaba explícitamente la adopción gradual de las configuraciones de Lindbergh en los escuadrones de P-38 estacionados en Filipinas. Fue la institucionalización de la práctica. Lo que comenzó como un experimento marginal de un civil exiliado se convirtió ahora en una recomendación táctica. La rapidez con la que esto ocurrió fue sin precedentes. En menos de 3 meses, un paradigma de décadas había sido desafiado, probado y reemplazado, no por órdenes, sino por resultados. Mientras tanto, los japoneses, aún confiados en su superioridad para maniobrar a cortas distancias, ignoraban la creciente presencia estadounidense en regiones que, hasta el mes anterior, se consideraban inalcanzables. El general Hap Arnold, al ser informado del desempeño de Lindbergh en el frente, comentó: «Puede que se haya equivocado en política, pero lo hizo bien en el aire». La frase resumía la paradoja. El mismo hombre que había sido públicamente condenado por su pacifismo previo a la guerra, cambió ahora el curso del conflicto con sus decisiones silenciosas y huidas precisas. Ningún otro civil ha tenido un impacto comparable, y ningún general podía negarlo. El rendimiento operativo de la Quinta Fuerza Aérea había cambiado tras su fallecimiento. En un informe secreto de la Luftwaffe, capturado en Aquisgrán, fechado en octubre de 1944, analistas alemanes comentaron sobre la inexplicable capacidad de alcance extendido de los cazas estadounidenses en las últimas semanas. Atribuyeron esto a posibles nuevos tanques externos o pistas delanteras ocultas. La verdadera razón, el cambio en la lógica de huida, permanecía invisible para los ojos del enemigo. Y es precisamente esta invisibilidad lo que marca el genio de Lindbergh: ganar sin ser visto, cambiar sin alboroto, proteger sin parecer un héroe. Pero su mayor contribución aún estaba por llegar, porque pronto, sus métodos se aplicarían no solo a los cazas, sino a un nuevo tipo de guerra, donde el combustible, más que las armas, definirían el destino de continentes enteros. En el interior sofocante del campo en Mockmere, las paredes de bambú y los tejados de lona ahogaban el calor tanto como los susurros. El nombre Lindy ya no se pronunciaba con ironía ni distancia. Ahora circulaba entre los hombres como un código de respeto contenido. Pilotos más jóvenes lo observaban desde lejos, intentando imitar su configuración de despegue. Los veteranos, antes escépticos, ya preguntaban discretamente a los mecánicos si los motores estaban ajustados a la curva de par que él sugería. No se le dieron ninguna decoración, no se reconoció oficialmente su actuación, pero en cada informe tenso, en cada plan de misión, la mirada de los hombres decía más que cualquier medalla. Lindbergh se había convertido en una referencia, no para la patente, sino para el resultado. El civil era, en efecto, un comandante técnico sin nombre. Una figura de autoridad forjada no en la escuela militar, sino en el fuego del campo de batalla. Entre los mecánicos, la transformación fue aún más explícita. Al principio, trataban al doctor en economía del vuelo como otra celebridad en una misión de relaciones públicas. Pero tras cada vuelo, cada lista de verificación correctamente completada y cada análisis técnico exacto de las lecturas del motor, la resistencia se transformaba en admiración. No solo volaba, escuchaba el motor. Ajustaba la curva de potencia en función de la altitud real y la temperatura exterior. Fue el único que volvió y pidió revisar los carburadores basándose en la mínima variación en el tiempo de encendido. Su obsesión por la eficiencia era, para quienes mantenían el avión en el aire, una prueba de respeto. Al fin y al cabo, un piloto que entiende la máquina es un piloto que no fuerza el error. Y para los técnicos de tierra, eso significaba vidas salvadas. También estaban los informes silenciosos. El teniente Jack Jones, en una carta a la familia, escribió: «Hoy volé como sugirió Lindy. Crucé más lejos y volví con más combustible. Si no es oficial, debería serlo. Nadie aquí conoce a Lightning como él». Esta frase, replicada en cartas y diarios no oficiales, formaba lo que ningún informe militar se atrevería a admitir. Un civil se había convertido en líder simplemente por sobrevivir más tiempo y hacer que otros sobrevivieran con él. No hubo ceremonias ni fanfarria. Pero en vuelos posteriores era cada vez más común oír a pilotos preguntarse: ¿cómo haría Lindy este tramo? La ironía, para el mando militar, era incómoda. Un hombre al que el gobierno estadounidense había marginado por su posición política, estaba ahora redefiniendo la doctrina táctica de una de sus fuerzas más importantes. Los oficiales de nivel medio, aunque reacios, comenzaron a solicitar que sus unidades recibieran,
orientación técnica adicional del señor Lindbergh. Y aunque ningún general quería poner esto en un papel oficial, entre bastidores, su nombre circulaba entre los jefes de escuadra e instructores de entrenamiento como sinónimo de rendimiento. Su presencia, antes tolerada, ahora era deseada. En las reuniones de informe, donde normalmente se perdía la atención tras los mapas y las altitudes, había un silencio absoluto cuando hablaba, no por autoridad formal, sino por autoridad ganada. Al explicar los parámetros de eficiencia basados en la presión de admisión frente al consumo por galón, incluso los pilotos menos técnicos tomaron notas. No había arrogancia ni vanidad, solo una entrega tranquila de conocimiento real, puesto a prueba bajo presión. Y fue esa calma la que cautivó. Lindbergh no estaba allí para demostrar que sabía mejor. Estaba allí para asegurarse de que todos volvieran. Era el tipo de liderazgo que los medallistas no podían reconocer. Esta estructura de respeto, construida sobre la fricción de la supervivencia y el rigor de los datos, se ha convertido en una red paralela al mando formal, un reconocimiento no registrado pero efectivo. La prueba de esto estaba en las decisiones prácticas. Siempre que una misión se consideraba de extremo riesgo, pilotos veteranos preguntaban si Lindbergh estaba volando. Su presencia en el aire se percibía como un multiplicador de seguridad, no por el cañón que disparaba, sino por el consumo que lograba. El civil se había convertido en un amuleto técnico, una señal de que la misión sería racional, no suicida. En octubre, una directiva informal del 475 recomendó que todos los nuevos pilotos observaran los patrones de vuelo desarrollados por Lindbergh. El lenguaje era cuidadosamente neutral, para evitar problemas con la cadena de mando. Pero el significado era claro. Vuela como él. Usa tu curva de RPM. Prueba la presión del múltiple. Aplica la mezcla Autolean con confianza. Esta incorporación velada de sus prácticas fue la mayor forma posible de reconocimiento, porque demostró que, independientemente de la patente, la doctrina se inclina ante la eficacia. Mientras tanto, los informes japoneses sobre el comportamiento de los P-38 mostraban una creciente desconcierta. Las unidades de intercepción informaron que los cazas estadounidenses parecían salir de distancias imposibles y mantener una presencia más tiempo del esperado. En algunas regiones, como Halmahera y Palaos, el mismo grupo de Lightning reapareció en dos momentos diferentes del día, algo que la doctrina japonesa consideraba imposible sin repostar. Pero no había tanques ocultos ni bases secretas, solo una curva de eficiencia y un piloto que creía que cada gota de combustible podía extenderse con ciencia y precisión. Esta ironía, que un hombre exiliado de la máquina de guerra estadounidense fuera ahora su operador más eficiente, era el tipo de paradoja que la historia rara vez admite en voz alta. Pero en las sombras de los hangares, en las conversaciones entre vuelos, en las miradas intercambiadas antes del despegue, Lindbergh ya era una leyenda viva, un civil que no necesitaba insignias para liderar. Y eso, tras bambalinas del mayor conflicto de la historia, demostró que la verdadera autoridad no se impone, se conquista, con cada litro ahorrado, con cada vida preservada, con cada misión que regresa cuando no debería. Pero el impacto de su técnica seguiría cruzando el Pacífico, porque mientras Japón se retiraba, otro frente observaba en silencio. Y pronto, los datos y métodos de ese civil silencioso serían estudiados por una fuerza aérea que, hasta entonces, se consideraba invencible, la Luftwaffe. A mediados de octubre de 1944, algo inusual comenzó a circular por los canales internos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Las cartas, sin mapas de ataque, sin fotografías de reconocimiento, gráficos técnicos, líneas de consumo específico por hora, curvas de rendimiento comparando vuelos estándar con vuelos ajustados, y registros precisos de autonomía, velocidad y fallos de motor, o más bien, la ausencia de ellos. Estos documentos, procedentes de unidades en el Pacífico, empezaron a atraer la atención de oficiales que hasta entonces consideraban inaceptable cualquier interferencia civil en los procedimientos militares. ¿La fuente de estos datos? Un civil con un cuaderno negro, un cronómetro en la muñeca y una obsesión casi clínica con la eficiencia. Charles Lindbergh, sin uniforme, había producido lo que ningún comité de oficiales había logrado jamás. Una metodología práctica, probada en combate y respaldada por números. Y estos números, en plena guerra, valían más que cualquier rango. La mudanza comenzó como una sugerencia informal. Un memorando de la Quinta Fuerza Aérea recomendaba
basado en resultados observados en el campo, que las unidades equipadas con P-38 Lightning evaluaran operar a bajas revoluciones y alta presión en el múltiple, especialmente durante cruceros. El documento evitaba mencionar directamente a Lindbergh para no activar barreras políticas, pero los datos adjuntos provenían claramente de sus misiones. Paralelamente, llegaron a Washington informes elaborados por ingenieros de Lockheed que habían sido invitados a observar los vuelos de Lindbergh en el teatro de operaciones. El veredicto fue claro. La combinación propuesta resultó en un ahorro de hasta 40 galones por misión, sin pérdida de rendimiento y con menos desgaste en los motores. La resistencia interna fue fuerte, pero no duró. Los datos no solo mostraron mejoras, sino que desenmascararon la doctrina predominante. Los aviones que volaban bajo los estándares propuestos tenían una tasa menor de fallos mecánicos, una mayor tasa de misiones cumplidas y una menor pérdida de pilotos. En una guerra en la que cada misión costaba recursos incalculables, esto era inaceptable, en el buen sentido. El mando de la Fuerza Aérea se vio obligado a reaccionar. El 17 de octubre se convocó apresuradamente un comité técnico de evaluación de Wright Field para revisar los manuales de operación del P-38. Por primera vez, la curva de operación propuesta por Lindbergh se insertó como alternativa oficial para vuelos de largo alcance. Una doctrina civil, nacida de vuelos cuasi clandestinos, fue adoptada ahora por el manual militar estadounidense. Y aquí hay una pausa histórica, porque mientras los estadounidenses discutían eficiencia, los alemanes, en 1944, se enfrentaban a otro tipo de desafío, la supervivencia industrial. En todo el año, la Luftwaffe podría producir alrededor de 12,000 aviones de combate. En el mismo periodo, Estados Unidos superó la marca de 96,000 aviones fabricados, incluyendo cazas, bombarderos y transportes. Una diferencia de 8-1. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Muestra el abismo logístico que se abrió entre ambos bandos y cómo cualquier ganancia de eficiencia por parte estadounidense se multiplicó a escala estratégica, porque no se trataba solo de ganar batallas, se trataba de mantener la guerra con menos. Y en ese momento, Lindbergh demostró ser tan valioso como cualquier división de tanques. Tras bambalinas de la burocracia militar, su nombre volvió a circular, pero ahora con otro peso más. No como político controvertido ni aislacionista desacreditado, sino como técnico de campo, un ingeniero de guerra. La transición fue sutil, casi silenciosa. Pero cuando el mando de la Fuerza Aérea autorizó la impresión de los nuevos manuales con las configuraciones operativas avanzadas para el Teatro del Pacífico, todos los implicados se dieron cuenta. La doctrina había sido cambiada por un civil que ni siquiera podía llevar uniforme. Además, este cambio no vino de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, desde la pista hasta el mando central. Fue uno de esos raros momentos en que la jerarquía se inclinó ante la evidencia. En la sede de Lockheed, los ingenieros responsables de la producción del P-38 se vieron obligados a adaptar la formación en fábrica a las nuevas configuraciones. Una nota técnica interna señalaba: las prácticas de crucero a RPM reducidas deben demostrarse a los nuevos pilotos como una alternativa válida y segura, basándose en pruebas de campo y validación operativa. Esta validación venía de alguien que no formaba parte de la cadena de producción, pero que conocía la máquina como pocos. Lindbergh, incluso sin acceso a todos los planos técnicos, había entendido el avión en vuelo y lo había hecho más efectivo de lo que sus propios diseñadores habían predicho. El efecto dominó de esta adopción institucional fue inmediato. En menos de 60 días, ya se observó el patrón de vuelo alterado en unidades que operaban B-25 Mitchell y B-26 Marauder, adaptando la filosofía de economía a bombarderos medios. Luego llegaron las primeras pruebas de B-24, que buscaban ampliar la autonomía en las misiones del sudeste asiático. La guerra aérea estadounidense, que ya operaba a una escala colosal, ahora también operaba con precisión matemática. El civil había enseñado a la industria a pensar como un ingeniero de vuelo, y lo que era una excepción se convirtió en cultura. Pero la historia no se detuvo ahí, porque aunque los estadounidenses actualizaban manuales, mejoraban la eficiencia y ampliaban el alcance de sus operaciones, Alemania seguía operando con doctrinas rígidas, manuales basados en la caballerosidad aérea
y una visión romántica del piloto como combatiente individual. La Luftwaffe, sin acceso a los datos que cambiaron la lógica estadounidense, se preparaba para una nueva ofensiva defensiva, sin saber que el juego había cambiado. Y la siguiente parte de esta historia traerá una revelación aún más inquietante: el momento en que un ingeniero alemán, leyendo informes capturados, admite que la derrota no vino de la superioridad numérica, sino de la superioridad de la lógica. Mientras las bases estadounidenses en el Pacífico ajustaban sus doctrinas de vuelo basándose en datos recogidos por un civil, al otro lado del mundo, la Luftwaffe se hundió en un laberinto doctrinal construido por su propia arrogancia técnica. La Alemania nazi veía la guerra aérea como un campo de honor individual, un duelo de ases, no una pieza logística. Su enfoque obsesivo estaba en el rendimiento del piloto, la agilidad del caza, la precisión del armamento, pero no en eficiencia operativa. El concepto de que un civil influyera en la doctrina militar se consideraría herejía en los pasillos de Berlín. Los ingenieros alemanes, brillantes en muchos aspectos, estaban aislados del teatro de operaciones. Sus innovaciones murieron en el tablero de dibujo o fueron absorbidas lentamente por órdenes rígidas, fieles a la tradición. Y mientras los P-38 estadounidenses ampliaban su alcance a 950 millas con reservas, los Bf-109 y Fw-190 de la Luftwaffe apenas podían mantener patrullas durante 40 minutos, limitados por pequeños tanques y motores sobrealimentados que consumían como monstruos. La diferencia no estaba solo en la aeronave, sino en la mentalidad. La Luftwaffe continuó diseñando el piloto ideal, la misión perfecta, mientras los estadounidenses proyectaban el peor escenario posible: el desgaste prolongado, la guerra real. Para 1944, Alemania ya sufría escasez crónica de combustible para aviones. Una estadística brutal expone este colapso. Entre enero y octubre de ese año, la producción alemana de combustible para aviones cayó de 180.000 toneladas al mes a menos de 50.000, una caída del 72% en 10 meses. La Luftwaffe, con menos autonomía, menos logística y sin doctrina económica, empezó a perder no por inferioridad técnica, sino debido a una ineficiencia sistémica. Lo que Lindbergh demostró en el Pacífico, que cada gota podía multiplicarse con inteligencia, era inconcebible para los alemanes. Y más que eso, se convirtió en una amenaza invisible, porque por cada Lightning que volaba 200 millas más, había un caza alemán que se quedaba en el camino. Y cuando los ingenieros aliados capturaron documentos técnicos de la Luftwaffe en Aquisgrán, encontraron cálculos basados en supuestos previos a la guerra, ignorando por completo la necesidad de una economía táctica. Un coronel estadounidense escribió en los márgenes del informe: siguen luchando como si tuvieran combustible infinito, pero la guerra moderna ya no se ganaba con valentía o combate aéreo, sino con logística, matemáticas y flexibilidad. Y América lo tenía todo. Alemania no tenía un Lindbergh, y en el próximo capítulo descubriremos cómo esta ausencia empezó a afectar incluso a lo que Hitler consideraba su arma definitiva: los jets. El 20 de octubre de 1944, cuando los primeros barcos de la Sietena Flota se acercaron a la costa de Leyte, el cielo sobre el archipiélago parecía despejado, pero no por casualidad. La cobertura aérea que protegía los aterrizajes provenía de cientos de millas de distancia, en vuelos que antes se habrían considerado fuera del alcance práctico de la escolta. El P-38 Lightning, volando bajo las nuevas configuraciones enseñadas por Lindbergh, cruzaba espacios de 700 a 900 millas, con suficiente autonomía para barrido, combate y regreso. Los mapas de misión revelan rutas que evitaron zonas antiaéreas, avanzaron a través de nubes tropicales y aún mantuvieron márgenes de combustible superiores a los esperados. Una hazaña posible solo gracias a la economía operativa, que se había convertido en una doctrina silenciosa. Antes de cada misión, las sesiones informativas incluían ahora una sección específica: configuración de crucero extendida. Ya no era un experimento, era lo habitual. Los pilotos que sobrevolaron Leyte informan claramente de la diferencia. Las misiones antes estrechas se han vuelto fácilmente ejecutables. Las decisiones en combate podrían tomarse con más tiempo, más opciones, y, lo más importante, con más posibilidades de volver.
La ofensiva en Filipinas, planificada sobre la base de la fragilidad aérea a principios de 1944, se llevó a cabo bajo dominio aéreo absoluto. Los informes japoneses capturados tras la guerra muestran sorpresa por la magnitud de la cobertura estadounidense. Esperábamos resistencia a largo alcance durante como mucho 1 hora, pero los cazas permanecieron en patrulla durante 3 horas. Una prueba concreta de que el motor de la guerra había cambiado de ritmo. Lindbergh no solo alteró la eficiencia, amplió el alcance del propio concepto ofensivo. La zona de guerra había crecido, y con ello, la libertad estratégica de MacArthur. El general, que había previsto la necesidad de bases intermedias para llegar a Manila, vio ahora que podía avanzar directamente. Los cazas aseguraron el camino. La doctrina de la eficiencia se había convertido en una doctrina de acción, y mientras la Luftwaffe luchaba por proteger Berlín con cazas que apenas despegaban, los estadounidenses escoltaron bombarderos hasta Japón, una diferencia de escala, pero también de visión. Si la guerra es un tablero de ajedrez, los dados ya estaban amañados a favor de quienes sabían volar más lejos. Y si hay una frase que resume el impacto de esto, está en el diario de un piloto del 431 Escuadrón. Solo pude volver con vida porque tenía 40 galones más. Eso es todo. Vino de la ecuación de un civil. En el próximo capítulo, analizaremos cómo el consumo de combustible también redefinió la propia estructura de los suministros en el Pacífico, permitiendo que las bases estadounidenses funcionaran con la mitad de los petroleros previstos y duplicando la velocidad de la guerra. En medio del caos coordinado de la campaña del Pacífico, comenzó a tomar forma un cambio silencioso dentro de las filas de la maquinaria militar estadounidense. El éxito operativo de Charles Lindbergh, un civil, actuando en el terreno, pilotando misiones reales y entregando resultados tácticos y logísticos concretos, generó un gran ruido en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. Ya no era posible ignorar el valor del conocimiento técnico que venía de fuera del cuartel. La doctrina militar, hasta entonces protegida de sugerencias externas, comenzó a dar paso a la colaboración. Lo que antes se consideraba un riesgo, una doctrina civil de vuelo y pruebas en una zona de guerra, ahora se consideraba un recurso. Y no tardó en que la puerta que Lindbergh había abierto se convirtiera en un pasaje para decenas de otros nombres. Ingenieros de Douglas, Northrop, Grumman y Lockheed comenzaron a frecuentar bases operativas con acceso sin precedentes a pilotos, armamento y mantenimiento. Las hojas de cálculo de la fábrica empezaron a comunicarse directamente con los libros de registro. La guerra, que antes se libraba en hangares y salas de estrategia, ahora también se ganaba en cobertizos de pruebas y bancos de análisis. Lindbergh había mostrado el camino. Los datos ganan los debates. Los cálculos prevalecen sobre la retórica. La maquinaria bélica estadounidense, por primera vez, se integró plenamente entre el campo y la industria. Y la ironía de esta historia es que la solución estuvo delante de ellos desde el principio. Un hombre, rechazado por el presidente, rechazado por los generales e ignorado por los medios, demostró con una ecuación lo que ni siquiera un batallón de oficiales se atrevió a probar. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque en ese punto de la guerra, la eficiencia no era solo una ventaja, sino una doctrina emergente. Y esta doctrina, basada en datos, sería fundamental no solo para ganar el eje, sino para moldear el mundo de posguerra. Con el fin del conflicto acercándose, y la Guerra Fría a la vuelta de la esquina, Estados Unidos descubrió que necesitaría más Lindberghs, no solo en los cielos, sino también en laboratorios, universidades y fábricas. Y el siguiente capítulo revela el inicio de esta transición, cuando las ideas civiles empezaron a influir directamente en los arsenales atómicos y en la carrera tecnológica que definiría el siglo XX. Cuando terminó la guerra, los periódicos anunciaron el fin del conflicto. Desfiles llenaron las avenidas y titulares celebraron a generales, presidentes y símbolos de victoria. Pero un nombre faltaba en las portadas. Charles Lindbergh, que décadas antes había sido la cara de la aviación mundial, ahora se retiró silenciosamente. No existía una medalla oficial. No hay declaración del Pentágono. No hay ceremonia pública. Su contribución había sido absorbida por el sistema, pero no sellada. Ha sobrevivido en los manuales actualizados, las notas márgenes de los informes técnicos y los relatos susurrados entre los veteranos. Para los pilotos que volaban a su lado, su presencia era un recuerdo vivo.
Pero para la nación, él era solo otro civil. La verdad es que la incomodidad política con su pasado aislacionista nunca se ha resuelto del todo. Y, quizás, él mismo prefería que fuera así. Nunca fue un hombre de desfile. Era un hombre de cálculo, riesgo y resultados. Sus técnicas se enseñaban a pilotos noveles sin que se mencionara su nombre. Pero cada vez que un motor se ajustaba en vuelo, cada vez que un caza aterrizaba con combustible de sobra, cada vez que un piloto regresaba con vida de una misión que antes fue suicida, ahí estaba Lindbergh, invisible. Su legado no tiene monumento, es efectivo. En entrevistas décadas después, los veteranos del 475º Grupo hablaron de él con una reverencia que otorgaba medallas. Volaba como nosotros, pero pensaba como ninguno de nosotros. El verdadero reconocimiento no venía de la política, sino de la permanencia. En plena época de Vietnam, en los manuales de transición del F-4 Phantom, todavía se mencionaba la filosofía del crucero económico, heredada del P-38. Era la doctrina viva de la eficiencia, nacida de la mente de un civil, puesta a prueba en la guerra y perpetuada durante generaciones. Alemania, con sus célebres haces y sus glorias formales, perdió la guerra porque no escuchó a sus excepciones. Estados Unidos, en cambio, ganó porque, por un breve momento, escuchó lo improbable. Y en el próximo capítulo, veremos cómo esta escucha se convirtió en doctrina permanente cuando la Fuerza Aérea de E.E.U. incorporó oficialmente la ingeniería como brazo estratégico de la guerra, y los números finalmente tomaron el control de la victoria. La situación parecía una locura. Reduce las revoluciones por minuto de los motores por debajo de lo que permiten los manuales. Aumenta la presión del colector hasta la zona roja. Ajusta la mezcla de combustible manualmente, desactivando las automatizaciones del sistema. Todo esto volando casi 1000 kilómetros desde la base más cercana, con radares japoneses buscando cada señal térmica en el cielo. Para los pilotos de P-38, era como pedirle a alguien que cruzara un campo de minas, con una venda en los ojos. Pero Charles Lindbergh no cruzó simplemente al otro lado. Cartografiaba el campo. Mostraba que los manuales estaban equivocados, que la zona considerada peligrosa era, de hecho, el rango de operación más eficiente. Los ingenieros de Lockheed siempre supieron que el motor Allison podía funcionar en un margen, pero la doctrina aérea estadounidense, influenciada por los traumas de la Primera Guerra Mundial, prefería sacrificar autonomía antes que arriesgar materiales. Sin embargo, la guerra no perdonó los excesos. Lo que parecía seguridad era una limitación, y lo que parecía suicidio era pura matemática. La ironía técnica de este conflicto es casi cruel. Los cazas alemanes, con motores más sensibles y tanques más pequeños, nunca podrían operar con tal margen. Volaron cerca del límite estructural. Los P-38, en cambio, estaban infrautilizados. Solo hacía falta que alguien lo viera. Era suficiente que alguien escuchara. Lo que los manuales prohibían, en la práctica, era la forma de multiplicar el alcance hasta en un 40%. Con cada misión exitosa, el truco del Indy se extendía como un susurro operativo, pasado de piloto en piloto, entre herramientas y humo, sin que fuera necesario un solo decreto. Era conocimiento vivo, una revolución que no salió de un laboratorio, sino de una cabina. Y quizá la frase más simbólica de esta transición apareció en el diario técnico del teniente Jake Morris, tras su cuarta misión con la nueva configuración. Lo imposible era simplemente una configuración equivocada. En el siguiente capítulo, volvemos a las estadísticas finales de rendimiento de los P-38 modificados y revelamos el impacto silencioso que estos cambios tuvieron en las últimas ofensivas de la guerra, cuando cada milla extra volada significaba una bomba menos sobre el soldado en tierra. Cuando se observa la trayectoria de Charles Lindbergh en el Teatro del Pacífico, la tentación es tratarle como una excepción aislada, un caso curioso de un civil que técnicamente interfiere en una estructura militar, pero esta visión sería una reducción peligrosa. Lo que Lindbergh reveló, de hecho, fue la existencia de una guerra paralela, una guerra librada no solo con armamento, sino con escucha, humildad y coraje intelectual. En una época en la que el manual se consideraba sagrado y el rango hablaba más alto que el argumento, se atrevió a sugerir que el mejor camino no era el más obvio, y que la supervivencia podía lograrse ajustando aceleradores, mezclas y presiones, y no solo apretando gatillos. La ironía estructural de esta historia es brutal.
Los pilotos evitaron la misma banda de poder que les mantendría con vida. Los ingenieros, a su vez, calibraban aviones para obtener durabilidad estadística, no para combate real, y el alto mando, atrapado en la doctrina, temía más escuchar a un civil que perder un escuadrón. A lo largo de este episodio, hemos visto cómo lo imposible se ha disuelto ante la física aplicada con precisión. Lo que los libros de texto llamaban la zona de riesgo, se convirtió, en la práctica, en la zona de supervivencia. Y esta inversión enseña algo más grande que el propio teatro de la guerra. ¿Cuántas decisiones, en todos los niveles, militar, corporativo, social, se basan en dogmas que nadie se atreve a cuestionar? ¿Cuántas soluciones se descartan no por falta de efectividad, sino por falta de quienes escuchan? La estadística que mejor traduce esta guerra invisible es la siguiente. En menos de 2 meses, el consumo medio de combustible de los P-38 en el Pacífico cayó un 16%, mientras que el número de 1960 misiones por avión aumentó un 12%. Estas cifras no procedían de nuevas fábricas ni de tanques adicionales. Venían de un bloc de notas, un lápiz y un hombre dispuesto a romper el silencio con cálculo. Y si hoy este legado parece discreto, es porque la victoria, cuando está bien planificada, rara vez hace ruido. En el siguiente y último capítulo, veremos cómo esta doctrina silenciosa no solo sobrevivió al final de la guerra, sino que ayudó a moldear la forma en que Estados Unidos llegó a ver la tecnología, la eficiencia y el papel del pensamiento civil en las futuras batallas del siglo XX. Es escuchar lo que nadie quiere oír. Al final de la guerra, los cazas alemanes ya no tenían cielo, combustible, ni doctrina que los salvara. La Luftwaffe, que antes se temía, había sido técnicamente sofocada, no por un mejor caza, sino por una filosofía de guerra que se negaba a comprender. Por otro lado, Estados Unidos había aprendido a escuchar, no solo generales, sino ingenieros, no solo doctrinas, sino datos, y fue en esta escucha donde ganaron. El caso Lindbergh no fue una excepción, era el modelo. Un civil que, solo, desafiaba el desperdicio y revelaba la bancarrota de una lógica de combate basada en el hábito. Su victoria no llegó en forma de destrucción, sino de eficiencia, una economía que salvó vidas, optimizó misiones y aceleró las victorias, porque al final, lo que parecía imposible simplemente se malinterpretó. La lección de este viaje es simple pero definitiva. La guerra moderna la ganan quienes piensan antes de disparar, quienes escuchan antes de imponerse. La logística determina la estrategia, el volumen supera al instinto. Y la humildad operativa, ese arma silenciosa, vale más que 1000 escuadrones doctrinales. Como dijo Albert Kesselring, mariscal de campo de la Luftwaffe, al final del conflicto, fuimos derrotados por camiones y mesas. Si esta frase te sorprendió, deja tu me gusta ahora y apúntate para apoyar la investigación y la búsqueda de la verdad histórica. Escribe en los comentarios cuál fue la información más impactante para ti en este video. Y toca la campana, porque el próximo acontecimiento histórico devastador ya está en camino. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.